Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo programar dos semáforos en el lenguaje ladder o también conocido como diagrama escalera. Este video es con fines prácticos y el objetivo es aprender a utilizar el método de set reset, los temporizadores y también cómo hacer un blinking, complementar todo esto con una visualización. Al final el objetivo es lograr esta secuencia. Como les comenté, tenemos el set reset, estamos utilizando temporizadores y también acá tenemos nuestra secuencia para hacer el blinking. Todo esto lo complementamos con una pequeña visualización, la cual, como les he comentado en videos anteriores, siempre es buena para aprender o saber en qué estado se encuentra nuestro programa. Por ejemplo, aquí podemos ver que está funcionando de manera correcta. Cuando este está en verde, después comienza a parpadear, debe de cambiar a ámbar y después a rojo, y en ese momento el otro semáforo cambia a verde. Entonces vamos a ver este proceso paso a paso. Es con fines didácticos, no vamos a tomar en cuenta cuestiones de seguridad ni nada de eso, solamente es con fines didácticos aprender los tres conceptos que les comenté. Entonces los invito a ver el siguiente video, suscribirse en caso de que no lo estén. Si les gusta el video, denle like, nos ayudan mucho, y también activen la campanita para que estén al pendiente de cualquier contenido que vayamos subiendo. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. El enlace para que ustedes lo descarguen está en la descripción en caso de que no lo tengan, y también les dejaré un link en la parte superior para que instalen esta y otra versión también en caso de que lo necesiten. Al proyecto le llamamos semáforo-ladder. El dispositivo que vamos a utilizar es Codesys Control Win versión 3x64 y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos ladder. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que conocer el funcionamiento de un semáforo. Como veíamos, pues primero tenemos la luz roja, después la luz verde, se apaga luz verde, enciende luz ámbar, se apaga luz ámbar, enciende luz roja, se apaga luz roja y enciende luz verde. Entonces tenemos una secuencia que constantemente se está repitiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir creando diferentes variables. Yo primero voy a agregar una condición de inicio para que iniciando un semáforo emprenda en verde y el otro en rojo. Voy a poner aquí un true y después voy a agregar aquí un r-trick para solamente tomar el primer flanco al iniciar nuestro programa. Nada más una vez me va a hacer esta línea, y la línea consiste en poner en set. ¿Qué voy a poner en set? Voy a crear unas variables b luz-roja-1. Esta al inicio, mi semáforo número 1 va a tener su luz roja encendida y por lo tanto mi semáforo número 2 va a tener su luz verde encendida. Entonces aquí pongo verde-2. De esta manera, con el R-Trick, cuando yo le dé aquí en Run, nada más una vez va a poner este en set y este en set, y a partir de ahí ese va a ser el inicio de nuestra secuencia de cada uno de los dos semáforos. Importante, si ustedes no han visto un video en el que explico cómo funciona el R-Trick, se los voy a dejar aquí en la parte superior porque la verdad que es muy interesante este tema. Ahora vamos a ir agregando aquí renglones, vamos a agregar varios renglones. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero vamos a trabajar con el semáforo número 1. Aquí le vamos a poner nada más una descripción. Vamos a poner aquí semáforo número 1 y vamos a agregar un contacto. El primer contacto, ¿de qué va a ser? Va a ser de la luz roja. Al inicio encendimos luz roja, por lo tanto nuestro contacto normalmente abierto va a permanecer o va a permitir el paso de la energía. ¿Qué es lo que notamos en un semáforo? Que durante cierto tiempo permanece encendido y después de tanto tiempo se apaga. Por lo tanto, ¿qué elemento me permite conocer el tiempo que tiene una bobina o un contacto encendido? Pues un temporizador. Nos vamos aquí, insertar llamada. También lo podemos hacer con control B. Ponemos búsqueda de texto, ponemos tone y vamos a agarrar un temporizador tone. Aquí vamos a crear también diferentes variables.
luz roja -1, le damos enter de tipo ton y le damos a aceptar. Vamos a hacer este ejercicio para que dure 10 segundos. Recordemos que la sintaxis es T, gato, el tiempo y después la unidad, en este caso S, que significa segundos. El tiempo transcurrido lo eliminamos. Entonces va a estar encendido, se enciende durante 10 segundos. Cuando se cumplan los 10 segundos, ¿qué es lo que sucede en un semáforo? Pues nuestra luz se apaga. Entonces se enciende, cuenta 10 segundos y nuestra luz se apaga. Después de que se apaga la luz roja, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora se enciende nuestra luz verde. Ve, luz verde -1. Bueno, aquí me equivoqué. Esta es de tipo booleano también. De tipo bool. Bueno, vamos a... Aquí está. Cuando nuestra luz roja se apaga, ahora nuestra luz verde de nuestro semáforo 1 se enciende. Por lo tanto, en el siguiente renglón ahora tenemos nuestra luz verde, un contacto normalmente abierto que pertenece a nuestra bobina de luz verde. Cuando esta bobina está encendida, este contacto permite el paso de la energía y ahora vamos a tener que agregar otro temporizador. Desde aquí nos vamos, ponemos otra vez ton y ahora a este le vamos a llamar luz verde -1 y le damos en aceptar. Vamos a ponerle que dure 6 segundos encendido. 6 segundos, ahí lo tenemos. Lo vamos a eliminar. Cuando después de 6 segundos, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora se enciende la luz ámbar. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, aquí vamos a ponerle 7 segundos. Vamos a ponerle 7 segundos. ¿Qué es lo que pasa después de que cumple el tiempo? Pues que la luz verde se apaga. ¿Y qué pasa después de que se apaga la luz verde? Pues ahora se enciende nuestra luz ámbar. Entonces aquí le ponemos B, luz ámbar -1. Aquí nada más vamos a ponerle de tipo booleano y le damos en aceptar. Ahora se encendió nuestra luz ámbar, por lo tanto en la parte de abajo vamos a tener un contacto normalmente abierto. Cuando esta luz esté encendida, este contacto va a permitir el paso de la energía y va a comenzar a contar que otro temporizador. Aquí tenemos el siguiente temporizador, le ponemos aquí ton-luz ámbar -1, le damos en aceptar. Importante aquí, si la luz roja dura 10 segundos, nuestra sumatoria, bueno, aquí lo ideal es que vamos a hacer que los dos semáforos tengan el mismo tiempo. Ya después podríamos nosotros empezar a jugar con tiempos, pero vamos a tener que la luz roja de primer semáforo va a durar 10 segundos y la del segundo semáforo también va a durar 10 segundos. Por lo tanto, la sumatoria de la luz verde y la luz ámbar del primer semáforo debe de sumar 10 segundos. Entonces aquí si en el primero tenemos 7 más 3 segundos nos daría los 10 segundos que nosotros necesitamos. Aquí quitamos esta parte, entonces aquí se cumpliría esa condición. Es importante porque si no, aquí le ponemos 8 o 4 y tienen más tiempo, pues va a coincidir que a veces nos marque luz verde para los dos o luz roja para los dos y eso no es lo que queremos. Cuando este tiempo pase después de 3 segundos, en ese momento se va a apagar nuestra luz ámbar. Se apaga luz ámbar y ¿qué es lo que pasa cuando se apaga luz ámbar? Pues ahora se enciende nuestra luz roja y de esta manera ya hicimos un ciclo de nuestro semáforo número 1. Aquí ya lo tenemos. Ahora pues vamos a crear todas estas variables, las vamos a crear también con ahora con el semáforo número 2. Nosotros podemos copiar esto, lo copiamos y lo pegamos en la parte de abajo. Pero en lugar de poner 1, pues ahora todo lo cambiamos por un 2. Se puede hacer esto, pero yo sí les recomiendo que tengan mucho cuidado. Por ejemplo, este es de tipo booleano, este de tipo ton, porque al final el funcionamiento va a ser el mismo. Ve, luz verde ya estaba creada, luz roja 2 también ya estaba creada.
Aquí lo tenemos. Tipo ton, ve luz ámbar número 2. Aquí vamos a ponerle de tipo booleano. Le damos a aceptar. Ve luz verde 2. Después ámbar 2. También 2. Y por último este que es un 2 también. De esta manera pues ya los tenemos los dos semáforos listos. Una manera de probarlos, bueno, aquí lo ideal sería acomodarlos. Yo pues no los acomodé. Voy a poner aquí luz roja 1, después ve luz ámbar 1 y después ve luz verde 1. Y después tenemos luz roja 2, luz ámbar 2 y faltaría luz verde número 2. Aquí está. Entonces de esta manera podríamos nosotros ver el funcionamiento de nuestro programa. Nos vamos a ir aquí en línea, simulación, y le vamos a dar aquí iniciar la sesión. Vamos a cargar nuestro proyecto al dispositivo y aquí vamos a hacer esto. Cuando nosotros le pongamos run, en ese momento va a arrancar nuestro proyecto y va a encender la luz roja y apagar la luz verde. Entonces le damos aquí run. Vean cómo está luz roja encendida, luz verde encendida. Después aquí tiene que cambiar a luz ámbar. Después de creo que 7 segundos, ahí está. Después este verde, este roja, perdón, y este cambia a verde. Después este debe cambiar aquí a ámbar. Y después pasa a rojo y este cambiaría a verde. Entonces nuestro semáforo está funcionando como nosotros lo habíamos pensado. Para poderlo ver de una mejor manera, pues vamos a crear una visualización. Vamos a poner aquí visualización. Vamos a agregarla. Siempre es bueno hacer una visualización porque la verdad es mejor estar pues viendo el estado, por ejemplo, con color rojo, verde, ámbar, que estarlo monitoreando directamente aquí en las señales en la parte superior. Aquí ya nos creó nuestra visualización. Vamos nosotros a agregar aquí en base. Vamos a agregar una elipse. Vamos a ponerle aquí el tamaño. Nos podemos ir aquí a propiedades. Y yo le voy a poner en ancho un valor de 100. Después un valor de 100. Y los voy a copiar y pegar 3 veces. Ahora vamos a seleccionar los 3. Los vamos a alinear, centrar verticalmente y también vamos a usar esta opción igualar las distancias verticales. Ahí las tenemos. Y bueno, después ahora un semáforo siempre tiene en la parte superior el color rojo, después ámbar y por último verde. Entonces este va a ser primero un color rojo. Vamos a poner un rojo tenue para saber que es rojo, pero también notar cuando está encendido y cuando está apagado. El contorno, cuando este es el estado de alarma, cuando está en 0 queremos que esté así, y cuando esté en 1, ¿cómo es que queremos que esté? Pues que esté un rojo brillante. Después tenemos cuando esté en 0 el ámbar, queremos que sea este color, pero un color más tenue, ahí lo tenemos. Y por último, también cuando esté en 1, queremos que sea un amarillo pues más brillante. Ahora tenemos el color verde. ¿Cómo queremos que esté? Queremos que esté de esta manera. También vamos a ponerle un poquito más tenue. Ahí está. El contorno de cuando esté en 1 es negro. Y que esté brillante cuando esté en 1 esta señal. Entonces aquí los tenemos. Ahora tenemos que direccionar cada uno de estos círculos. En este caso es variables de color. Aquí le ponemos plcprg. Este es el nombre de nuestro programa. Punto, y nos deben de aparecer las opciones. En este caso pues sería luz roja 1. Después nos vamos aquí, igual plcprg. Punto, b luz. En este caso es luz ámbar 1. Y por último luz verde. plcprg. Punto, b luz verde 1. Y aquí ya tendríamos nuestro semáforo. Aquí también vamos a agregarle pues un fondo.
Vamos a irnos aquí a base, en rectángulo, lo ponemos aquí. Vamos a ponerlo de esta manera y después vamos a ordenarlo, lo vamos a enviar hacia atrás. Aquí para para poderlo hacer de mejor manera, vamos a agrupar los tres círculos, los agrupamos, seleccionamos tanto los círculos que acabamos de agrupar, el rectángulo, lo centramos horizontalmente, verticalmente y pues ahí ahora sí vamos a poner en desagrupar. De esta manera ya tenemos nuestro semáforo. También vamos a ponerle un fondo gris o negro, digo, ya también es cuestión de cada quien. Yo le voy a poner así negro. Y por último, esto lo podemos copiar, pegar, lo podemos agrupar. Eso también lo podemos agrupar. Simplemente, ¿por qué los agrupo? Para poderlos colocar de manera simétrica. Entonces aquí ya nos lo movemos hacia la derecha. Ahora sí le podemos desagrupar. Seleccionamos este y le ponemos desagrupar. Y aquí simplemente le cambiamos ahora el 1. Lo cambiamos por un 2. Este también lo cambiamos por un 2. Y por último el color, la luz verde la cambiamos por un 2. Ahora sí, vamos a irnos en línea. Le vamos a poner que sí queremos cargar la aplicación. Y le vamos a dar aquí en Run. Vemos cómo comienza en rojo. Este está en verde. Después va a pasar a ámbar. Y por último pasaría a rojo. Y en este semáforo cambiaría a verde. Aquí nos falta hacer el parpadeo de luz verde. Ahorita lo vamos a hacer. Siempre es ir paso a paso. Primero ir verificando que lo sencillo va saliendo, va estando bien. Y vamos a ir poco a poco haciendo modificaciones y probando que funcionen. De esta manera pues ya tenemos la secuencia de nuestro semáforo funcionando. Ya tenemos la visualización. Lo que nos falta es el parpadeo de luz verde. Para esto vamos a crear una nueva variable. Cuando queremos que parpadee, pues cuando luz verde 1 esté encendido, queremos que después de digamos este dura 7 segundos, queremos que a partir del segundo 4 empiece a parpadear y pues cuando termine pues que se apague y ya no continúe. Entonces tenemos que tener vamos a copiar este contacto, vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Vamos a ponerle aquí parpadeo. Ok. Cuando luz verde esté, y vamos a poner aquí un comparador. También tengo un video de comparadores, yo se lo recomiendo. Cuando el tiempo de luz verde de este temporizador sea menor o igual a 4 segundos, que se mantenga fijo. LE significa less equal, menor o igual. Entonces nosotros lo que podemos hacer aquí es luz verde, copiamos este nombre, copiar, lo pegamos aquí, punto ET es el elapsed time, el tiempo transcurrido. Cuando este tiempo, siempre y cuando este tiempo sea menor que T 4 segundos, ¿qué es lo que queremos? Una bobina que se llame B luz verde -1-A. Yo le voy a poner así, -1-A. Cuando se cumple esta condición, que sea 0 segundos, se va encendido. Se cumple si 1 segundo, se cumple que es menor, si 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos es menor o igual que 4, si se mantiene encendido. Pero cuando supere los 4 segundos, en ese momento vamos a agregar otra lógica en paralelo. Esto lo vamos a poner aquí así. Y aquí vamos a agregar otro comparador. Pero ahora es GT mayor que. Pero fíjense, ya no es mayor o igual, es mayor que. Cuando luz verde esté encendido y este tiempo sea mayor que 4 segundos, ¿qué es lo que queremos? Una señal que esté haciendo un blink.
¿Cómo podemos hacer nosotros un blink? Bueno, vamos a hacer un blink en la parte de acá abajo. Vamos a ponerle aquí blinking. Hay una librería que ya tiene un blink, un bloque de función que se llama blink. Nosotros lo vamos a hacer aquí con dos temporizadores. Vamos a poner aquí tone. Vamos a darle enter. Vamos a ponerle el tone 0 y después vamos a agregar otro temporizador. Tone. Vamos a darle enter. Tone 0 y tone 1. Vamos a ponerle que dure 500 milisegundos y en la parte de abajo también. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a poner aquí un contacto normalmente cerrado. Cuando tone1.q, es decir, cuando si este no ha llegado a 500 milisegundos, se cumpliría esta condición, permitiría el paso de la energía y comenzaría a contar. Cuando este llegue a 500 milisegundos, su salida Q se va a poner en 1, permitiendo ahora el paso de la energía, y ahora este va a empezar a contar hasta llegar a 500 milisegundos. Cuando este llegue a 500 milisegundos, Q se pone en 1 y en el siguiente escaneo del PLC esta señal se abre, ya no permite el paso de la energía y ahora este temporizador se resetea. Recordemos que estos temporizadores, si tú le dejas de poner una señal aquí, un 1 en la entrada, se reinicia a 0. Entonces así es como vamos a estar jugando nosotros. Por lo tanto vamos a agarrar la salida del tone 0, tone 0.q, y aquí la vamos a poner. Y ahora vamos a copiar esto mismo, lo vamos a copiar aquí en la parte de abajo, pero pues ahora, como lo habíamos hecho anteriormente, en lugar del semáforo 1, ahora vamos a poner el semáforo número 2, semáforo 2, semáforo 2. Aquí esto sí lo vamos a dejar igual, este puede ser el mismo para los dos. Y aquí ahora, en lugar de ponerle 1A, vamos a ponerle 2A y le damos en aceptar. Ok, también aquí nada más vamos a agregar un contacto y vamos a poner aquí control R. ¿Cuándo va a funcionar? Cuando esté luz verde 1 o cuando esté luz verde 2. Ahora sí, tenemos que regresar a la visualización y ahora, en lugar de poner aquí luz verde 1, vamos a poner luz verde 1 guión bajo A, y aquí luz verde 2 guión bajo A. Muy bien, entonces ahora sí vamos a irnos en línea, vamos a darle en aceptar y vamos a ver si funciona nuestro parpadeo, que fue el cambio que acabamos de hacer. Vean cómo ahí ya estaba parpadeando, se pone en ámbar, después cambia a rojo y este a verde. Después de 4 segundos empieza a parpadear, ahí vemos cómo está parpadeando, cambia a ámbar y después a rojo. Vamos a ver cómo está funcionando nuestro programa. Vean, este es el blinking que yo les comentaba. Vean cómo aprende y apaga. Cuando está luz verde 1 o luz verde 2 encendido, es cuando arranca nuestro temporizador. Empieza a parpadear, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, y nos ayuda a hacer el funcionamiento del parpadeo de nuestra luz verde. Aquí, como digamos que no está Q, aquí permite el paso de la energía. Cuando cuenta 500 milisegundos, Q se pone en 1, se pone en 1, ¿cuánto tiempo? 500 milisegundos. Cuando llega a los 500 milisegundos, Q se pone en 1, se abre y el tiempo se reinicia. Por eso nosotros vemos aquí que constantemente está iniciando 500 y luego regresa a 0 y vuelve a contar y vuelve a contar. No vemos que se apague porque sucede en un escaneo de nuestro PLC virtual, que son cada 20 milisegundos. Entonces es muy rápido que no lo alcanzamos a percibir. Ahora, en la parte superior, también la lógica que agregamos, vean cómo aquí, cuando es 2 segundos menor que 4, sí, se mantiene encendido. Después, cuando es mayor que 4 segundos, esta condición ya no se cumple y ahora se cumple la condición de la parte inferior. Por ejemplo, aquí vamos a esperar otra vez en luz verde 1. Vean, es menor y se mantiene. Cuando es mayor que 4, ahora esta línea es la que funciona, pero aquí tenemos el parpadeo. Entonces se prende
y luego se apaga, prende, apaga, prende, apaga. Por lo tanto hacemos la ilusión de un encendido y un apagado de nuestra luz verde. Entonces esto sería todo de parte de este video. Vimos temporizadores, vimos el set reset, vimos cómo hacer el parpadeo también de nuestros semáforos y también creamos un blinking. Nosotros aquí el blinking lo podemos hacer más lento, más rápido con moviendo este valor del tiempo. Y pues también aquí podíamos nosotros modificar los tiempos, que dure el rojo 20 segundos, 30 segundos, etcétera. Entonces espero que les sea de ayuda este video. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. De nuevo los invito a suscribirse en caso de que no lo estén. Un like también en caso de que les haya gustado el video. Y no se olviden de activar la campanita. Espero que estén muy bien. Dios los bendiga y pues muchas gracias.